Estamos viendo el tema de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Nada más que va a pasar lo mismo que cuando vimos tromboembolia pulmonar. En algunos grupos les pregunto algo de tromboembolia y les hablo en chino. Entonces, pues los que van a oír ahorita la plática les va a quedar muy claro lo que es el SIRA. Y a los que no, pues no van a tener la mínima idea de lo que es esta enfermedad. Esta enfermedad, como ya les había dicho, es el proceso más grave y más crítico que existe en un hospital. Cuando ustedes estén en un hospital de segundo, tercer nivel o de alta especialidad, llámale neurológico, nutrición, cardiología, en nuestro instituto, el de trauma, el de rehabilitación, el de psiquiatría, el que tú me quieras decir, el paciente más crítico se llama SIRA, ¿sí? Y el SIRA va a estar dado, como ahorita lo vamos a recordar, y que va a ser pregunta de examen, ¿sí? Por diferentes patologías. O sea, el SIRA es un síndrome que es la consecuencia de una patología o una agresión al cuerpo grave. Entonces, habíamos dicho que también en SIRA también se le llama pulmón de choque, SIRPA, edema agudo pulmonar no cardiogénico, enfermedad de la membrana hialina del adulto. Otros nombres se le llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, pulmón de Vietnam, pulmón de choque, el pulmón húmedo o el pulmón con atelectasias congestivas. Todos estos términos se llaman SIRA. Entonces, ya saben cómo son los sinónimos. Habíamos dicho que la definición de SIRA, de este síndrome, es un complejo o un síndrome clínico, radiológico, gasométrico, ¿sí? Y que tiene como consecuencia, pues, un proceso grave. Habíamos dicho que los criterios de definición de Berlín son precisamente el tiempo que este proceso se presente después, o más o menos en una semana después de que el paciente sufrió una agresión. Que las imágenes radiológicas son imágenes intersticiales, imágenes que les llamamos en alas de mariposa, opacidades bilaterales no complicadas por derrame pleural, colapso pulmonar o lobar o nódulos. Es decir, van a ser alas de mariposa con un patrón retículo micronodular bilateral. El origen del edema, pues que va a ser falla respiratoria no explicada totalmente por falla cardíaca o sobrecarga de lípidos. Es decir, se necesita un ecocardiograma para excluir edema agudo pulmonar cardiogénico, que es su diagnóstico diferencial. Y el índice de oxigenación. Habíamos dicho que el índice de oxigenación es el también llamado PAFI, o también llamado índice de Kirby. Ojo, lo voy a volver a repetir. El índice de Kirby es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Lo normal es que esté arriba de 300, todavía se considera normal. 400 es lo ideal. Entonces, un SIRA leve es cuando tiene un PAFI, un índice de Kirby entre 200 y 300. Moderado entre 100 y 200 y menos de 100 es severo. Lógicamente, los pacientes que tienen más morbilidad y mortalidad, pues es en el severo. La etiología. Primero, entender que el SIRA es la consecuencia de lo que le llaman, por eso se llama pulmón de choque. Los principales protagonistas, antes de presentarte otra vez esta foto, es que es ocasionada por los choques, choque cardiogénico, choque hipovolémico, choque neurogénico, choque metabólico. Entonces, aquí lo dividen en esta etiología: el número 1, el trauma, el politrauma, la embolia grasa, la contusión pulmonar y el trauma no torácico. El segundo, trastornos hemodinámicos, choque de cualquier etiología y aumento de la presión intracraneal. Quiere decir que los problemas neurológicos también tienen que ver mucho con el SIRA. Las causas infecciosas, la sepsis, el choque séptico, neumonías virales como ahorita el COVID. La causa de la muerte de COVID no es
COVID perse, solo es el SIRA ocasionado por el COVID. Neumonías bacterianas, sobre todo de bacterias anaeróbicas o nosocomiales. La neumonía micótica. Aspiración de líquidos, como es el síndrome de Mendelssohn-Cherry, es decir, de jugo gástrico. El casi ahogado, de agua salada o agua dulce. La ingesta de hidrocarburos líquidos. Sobredosificación de algunas drogas como la heroína o algunos medicamentos que pueden ocasionar el mismo problema. Toxinas inhaladas, oxígeno a altas concentraciones, productos químicos corrosivos, dióxido de nitrógeno, otro tipo de sustancias como son algunos fertilizantes clorados o fosfogeno, el cadmio, entre otros. Trastornos hemodinámicos como es la coagulación intravascular diseminada, transfusión masiva de sangre, trastornos metabólicos como es la pancreatitis aguda, la uremia, el pulmón urémico, y otros diversos como es la eclampsia y neumonitis por radiación, que es rara pero que también está descrita. Entonces vean que son múltiples las causas que pueden ocasionar este problema. Con que médico general tengas en cuenta que todos los estados de choque, cualquier agresión al cuerpo o una transfusión masiva o la eclampsia son los principales protagonistas de estos problemas. En la fisiopatología dijimos que no nada más se vencen las leyes de Starling, como lo es en el edema agudo pulmonar cardiogénico. Solo aquí, aparte de que se vencen las leyes de Starling, está apareciendo un proceso inflamatorio, es decir, un daño pulmonar dependiente de los neutrófilos. Es decir, que el daño puede ser en el mismo pulmón o sistémico y se va por la sangre y empieza a haber extravasación primero al intersticio y después al alveolo de elementos polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. En su fisiopatología dijimos que la lesión a la membrana alveolo capilar, ahí es el proceso. Hay un aumento de la permeabilidad del endotelio y epitelio. Se lesionan los neumocitos tipo 2, por lo que hay pérdida de surfactante. Sobrehidratación, disminución del surfactante, una fracción inspirada de oxígeno necesaria elevada para poder evitar la hipoxemia. Eso le llamamos hipoxemia refractaria. Edema intersticial alveolar, sobredistensión de los alveolos, llenado, cierre de alveolos y vías aéreas respiratorias, aumento de cortocircuitos y disminución de la distensibilidad, que es el otro factor. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos un rico caldo de proceso inflamatorio o inmunológico y que después de 7 días a 15 días de estar presente, empieza a formar fibrosis. Es decir, que las fases del SIRA, la vamos a ver más adelante, es la fase exudativa, la fase inflamatoria, la fase fibrótica y la fase de convalescencia. Los que han regresado del COVID quedan con fibrosis pulmonar, los que salieron de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ya está en la etapa de fibrosis precisamente o de resolución. Bien, aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va a ser, pues ya lo dijimos, un síndrome clínico, radiológico, tomográfico, gasométrico y con medición del catéter, de la presión capilar pulmonar y en cuña por el catéter de Swan-Ganz. Desde el punto de vista clínico, los síntomas tempranos son disnea de inicio agudo, inquietud y tos. Puede haber tos con expectoración espumosa. En los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica, uno de los primeros hallazgos es la disminución de la distensibilidad pulmonar. O sea, el compliance se ve completamente alterado. Otros síntomas son taquipnea, retracción supraesternal, es decir, tiros intercostales, cianosis, palidez y confusión mental. ¿Por qué? Porque ya empieza con hipercapnia y empieza con una hipoxemia grave.
A la exploración física se encuentran estertores crujientes o en velcro a la auscultación. Radiológicamente, ¿sí? Se dice que con una radiografía tele de tórax puedes hacer el diagnóstico de alta sospecha, pero el diagnóstico definitivo lo vas a hacer con una tomografía. En ocasiones no es posible porque el paciente llega muy grave, es un paciente que tiene una hipoxemia refractaria muy grave y necesita algo que se llama PIP, la presión positiva al final de la expiración. Y a la persona que tiene PIP no lo puedes desconectar ni un segundo, porque cuando le quitas el reclutamiento rápidamente puede ocasionar edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces, vemos que en la radiografía pues podemos ver la consolidación alveolar, el síndrome alveolar intersticial y en ocasiones derrame pleural. Bien, desde el punto de vista radiológico, entonces, aparecen infiltrados alveolares bilaterales difusos y edema pulmonar, el cual se observa una gran imagen en vidrio de lustrado y broncograma aéreo. En la tomografía, cuando se puede realizar, nos muestra consolidación pulmonar, así como la extensión del proceso, y puede revelarnos barotrauma, empiema o abscesos pulmonares. Aquí tienen las imágenes. Ve cómo tiene vidrio de lustrado y alas de mariposa, patrón retículo micronodular bilateral. Este otro caso, vidrio de lustrado, infiltrados alveolares múltiples y alas de mariposa, principalmente en las bases. Aquí tienes otro, alas de mariposa y algunos infiltrados mucho más importantes en parches en otros lados. Aquí tienes este otro, alas de mariposa, vidrio de lustrado, y en este caso tiene oligoemia de este lado, signo de Westermarck, es decir, que esto puede corresponder a una tromboembolia masiva, que también ocasiona SIRA. Vean cómo se ve tomográficamente. Aumentos de densidad, patrón retículo nodular, infiltrados algodonosos y en vidrio de lustrado. Y vean cómo tiene un derrame pleural bilateral. En este otro, paciente con una patología previa, tiene una caverna aquí, o una enfermedad quística, pero vean cómo tiene patrón retículo nodular, pulmones blancos. A esto es a lo que se le llama pulmón blanco, precisamente. Bien, aquí tienes otro, infiltrado intersticial bilateral difuso, ¿sí? Y que puede ser por inhalación de sustancias extrañas como este ácido muriático. Esto, doctores, les puede pasar frecuentemente en su servicio social la mujer que se pone a lavar el baño y que quiere que le quede rechinando de limpio. Entonces, abre los manerales de agua caliente, primero le lava con jabón, luego le pone esta cosa, maestro limpio, y al final, como no quedó bien blanco porque ella lo quiere rechinando, le pone ácido muriático. Ácido muriático y agua caliente o vapor de agua, doctores, es veneno absoluto. Estas pacientes te van a llegar al consultorio o a la clínica urgencias con SIRA, así como lo ves aquí. Esta paciente va directa a ventilación mecánica. Entonces, estas son las placas que tienen que ver con SIRA, alas de mariposa o en parches. Vean cómo aquí también vidrio de lustrado, patrón micronodular, ¿sí? Que es el mismo de la persona anterior, o sea, es lo mismo que esta. Vean la tomografía y vean cómo tiene una serie de infiltrados. Nosotros tomográficamente, doctores, lo hacemos en porcentaje. Dividimos cada pulmón en 4 cuadrantes. 4 cuadrantes. Entonces vemos qué afectación tiene cada cuadrante. Dependiendo del número de cuadrantes afectados, hablas del porcentaje de gravedad de este caso. Hay varias maneras de medirlo. La más fácil para ti, médico general, es la que te estoy diciendo. Partir en 4 el hemitórax, en 4. Igual del otro lado. Entonces sumas dónde está más blanco. Y sobre ello le pones un porcentaje que es la cantidad de intersticio afectado. Bien, vean ustedes, aquí
una comparación entre el PAFI, el FiO2, con el presión arterial de oxígeno, la distensibilidad o compliance, el PIP y una puntuación. Y la mortalidad, fíjense ustedes, de los cuadrantes que ahorita te acabo de decir. En un paciente normal con un PAFI mayor de 300, un compliance mayor del 80%, un PIP menor de 5, aunque esté intubado, la mortalidad es baja. Cuando está afectado un cuadrante, el PAFI está menos de 300, el compliance está menor de 80 y tiene un PIP de 7.8, la puntuación es 1 y la mortalidad es del 25%. Vean, cuando están dos cuadrantes afectados, concuerda con un PAFI, es decir, un Kirby de menos de 200. El compliance prácticamente va a la mitad, menos del 60%. El PIP ya tiene la presión positiva en el ventilador mayor de 5 y tiene una mortalidad del 50%. Ahora, cuando son tres cuadrantes afectados, el PAFI está entre 100 y 200 y el compliance anda menos de 40, hablamos de que la mortalidad es del 75%. Cuando están los cuatro cuadrantes afectados, el índice de Kirby menor de 100, el compliance prácticamente es un pulmón duro, no se distiende. El compliance se refiere a la distensibilidad, es decir, mete mucho aire, solamente de esa distensión solamente alcanza el 20% y ve como la mortalidad es del 90%. ¿Sí? Acuérdense que PAFI, presión arterial de oxígeno entre FiO2, es el índice de Kirby. El PIP es presión positiva al final de la expiración, o positiva final. La suma de puntos de los cuatro, el diagnóstico, ¿sí? Lesión grave de SIDA mayor a 2.5 de puntuación, es decir, que ya de aquí ya empieza ya a haber lesión leve o lesión grave cuando tiene más de 2.5 puntos. Entonces, esto, doctores, está cotejándose el Kirby, la distensibilidad y el uso de PIP. Tomográficamente, ya lo hemos comentado, las imágenes son en vidrio de lustrado, esmerilado y consolidaciones. Capacidad de medición del volumen sobrepeso de anormalidades pulmonares, eso lo puede hacer a través de la tomografía, y evaluación de riesgo-beneficio de la ventilación mecánica. Fíjate, este otro caso, está blanco el pulmón y acá tiene oligoemia. Cuando tenemos este fenómeno, la posibilidad de que sea una bula gigante o que sea tromboembolia son las dos posibilidades principales. Aquí tienes los cuadrantes, ¿sí? Como yo te decía, hay que dividirlo en 4 cuadrantes. Cuando existe infiltrado pulmonar bilateral, si este es homogéneo o heterogéneo, y mayor infiltrado en zonas dependientes, tejido no aireado, atelectasia no compresiva hacia edema, y el compromiso en no dependientes, es decir, si aquí le sumas, ves que está afectado más del 60% y hay una sobredistensión. Esto ya nos habla de que el paciente ya está crítico, ya empieza con un proceso bastante fuerte. Además, la tomografía nos ayuda a evaluar las maniobras de reclutamiento y titulación de PIP. Te aclaro de una vez qué es el PIP. Tú tienes un triste paciente en ventilación mecánica. Si quieres que se retarde más la expiración, le vas a meter un chorro más de aire extra. Fíjate en mí. Así sería normal la ventilación. Ahora fíjate. Ese es el PIP. Presión positiva al final de la expiración. Cuando le colocas PIP, le llamamos reclutamiento. Aquí lo tienes bien claro, mira. Este pulmón, así está de blanco, así está de grave. El paciente tiene más del 90% de afectación, con una mortalidad del 90%. Le metes el PIP, lo que te estoy diciendo, una inspiración más prolongada, y fíjate cómo abre los alvéolos. Esto es lo que se llama reclutamiento. Está reclutando todos los alvéolos que aquí en este momento no estaban funcionando, ¿sí? Entonces, para eso es el PIP. Ve cómo mejora, se pone más negro el pulmón, es decir, mejora su situación de
¿cómo se llama? De que mejora con PIP su capacidad respiratoria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, hasta aquí todo bien, gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, está todo bien. ¿Les queda claro entonces que el SIRA es un síndrome clínico, radiológico, tomográfico, gasométrico y de ventilación mecánica? Es decir, la distensibilidad, la compliance, o sea, desde el punto de vista, si tuviéramos un pletismógrafo, pues con eso lo medirías. Ya les queda también bien claro lo que es el reclutamiento, lo que es el PIP. Otra vez, fíjate bien, del lado izquierdo, fíjate cómo está el pulmón blanco. Ese lo tienes en ventilación mecánica y está, o sea, inspiración, expiración. ¿Qué pasa cuando le pones PIP? O sea, prolonga la expiración, por eso se llama PIP, presión positiva al final, y eso te ocasiona lo que se llama reclutamiento. Te echa a andar todos los alvéolos que no estaban funcionando en un principio. Y eso es lo que se llama precisamente reclutamiento con PIP, presión positiva al final de la expiración. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con este paciente? Un ultrasonido transtorácico. Es un procedimiento no invasivo, fácil de repetir y de técnica reproducible al lado de la cama del paciente. Aquí vamos a ver en el ultrasonido, igual que en la tomografía, las líneas de Kerley. Acuérdate que ya te las había dicho. Colas de cometa A y B de Kerley. Y el patrón, vas a ver el patrón heterogéneo de distribución del SIRA. O sea, también es muy importante. Aquí lo tienes. Aquí tienes un ultrasonido en donde se ve hepatización del pulmón, o sea, lo normal es verlo negro y vean cómo se ve blanco completamente. Esas son las líneas de Kerley. Acuérdense que las líneas A, B y C de Kerley son precisamente las atelectasias y el edema que se forma entre los lobulillos secundarios. Esas son las líneas de Kerley. Vean cómo aquí está el broncograma de líquido. O sea, está ahí, por eso se llama edema agudo pulmonar no cardiogénico, está inundado el pulmón de detritos. Y esto hace que tenga pues ese broncograma aéreo. Bien, ¿qué más le vas a hacer a tu paciente para ver pues qué es lo que, o sea, qué lo está produciendo el SIRA? Ya hiciste el diagnóstico de SIRA, ahora hay que ver qué etiología la está produciendo. Y entonces aquí tenemos, para descartar tromboembolia pulmonar, hacer dímero D. Si el dímero D está más de 3000, va a ser una tromboembolia pulmonar. Si la troponina también está mayor a 0.5, es el otro. Y si tiene el péptido natriurético cerebral elevado, te habla de una insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, es para el diagnóstico diferencial entre tromboembolia y un edema agudo pulmonar cardiogénico, con este estudio. El péptido natriurético sí es poco sensible, poco específico, pero sí nos da la magnitud de elevación de que puede ser un paciente con cardiopatía. Bien, la troponina traduce isquemia, es decir, si estás pensando en infarto del miocardio, niveles elevados predicen hipotensión, internación prolongada por complicaciones y mortalidad. Aquí tienen otras pruebas, que estas, doctores, si tú le pones atención, te las voy a volver a repetir todas, voy a regresarme tantito. Todo esto es lo que pedían ahora con los pacientes con SIRA, digo con COVID. El paciente con COVID le pedían dímero D, el péptido natriurético, la troponina, ¿sí?
le pedían también la ferritina. ¿Sí? La ferritina, si es mayor a 1000 nanogramos por mililitro más clínica, haces el diagnóstico precisamente de un proceso pues inflamatorio grave. Más de 3000 nanogramos por mililitro más síndrome febril agudo, ¿sí? Descarta infección viral y bacteriana. Es decir, ya descartas que no vaya a ser el problema por el COVID. Mayor a 4000, ¿sí? Te indica que tiene una enfermedad sistémica aguda, es decir, una reacción inflamatoria aguda sistémica, o un daño pulmonar agudo. La ferritina glicosilada menor del 20%, la ferritina por 5 es el valor normal. Entonces, este es un marcador de diagnóstico de actividad y monitorización del efecto del tratamiento. Es decir, si es algo, ¿cómo se llama? Si es algo infeccioso o es diferente. Bien, aquí lo tienes entonces, que también, aparte de hacerle ferritina, hacer el dímero D, le hacemos también una gasometría. Los estudios iniciales muestran primero alcalosis respiratoria y después va a empezar con diferentes grados de hipoxemia y disminución de la presión con un FiO2 alto. Ese es el PAFI. Es decir, vas a tener FiO2 muy alto y sigue hipoxémico. A eso le llamamos hipoxemia refractaria. Esa es la característica gasométrica de un paciente con SIRA. Una alcalosis respiratoria con una hipoxemia refractaria. Si le haces un lavado bronquiolo-alveolar, vas a ver que vas a encontrar elevado número de polimorfonucleares arriba de 80%. Bien, cuando ya tienes entonces estos criterios y ya le hiciste la gasometría, vas a ver qué tanto grado de lesión tiene. Ya lo habíamos dicho, si es menor de 300 o es menor de 200, o sea, leve, moderado, grave. Si es más de 200, pero menos de 300, tiene una presentación aguda, tiene infiltrados bilaterales radiológicos y la presión de la arteria pulmonar es menor de 18, habla de que está en un SIRA o principios de SIRA. Estos pacientes les va muy bien. Estos pacientes en ocasiones con tratamiento, sobre todo de apoyo ventilatorio y tratamiento de lo que lo está produciendo, no llega a más lejos, es decir, lo extubas en 2 o 3 días. El problema es cuando tiene una lesión con un PAFI menor de 200 o menor de 100, con infiltrados también bilaterales radiológicos y tomográficos y la presión menor de 80. Aquí tienes los criterios de insuficiencia pulmonar aguda y SIRA, ¿sí? El daño pulmonar agudo es un PAFI menor de 300 pero mayor de 200. Ese es lo que te lleva a esto. Si es menor de 200, la situación se pone más crítica y el paciente pues está en una situación muy grave. Aquí tenemos, no me interesa que te lo aprendas, doctores. Lo único que me interesa que te aprendas es la gravedad de leve, moderado y grave. Me voy a regresar tantito a ver si les queda claro. Es mejor regresarme para que les quede claro este criterio. Ve aquí, en la definición. Ya después que vimos imágenes radiológico-tomográficas, vimos qué lo está ocasionando, o sea, le hiciste el cateterismo y la presión de la arteria es menor de 18, y el PAFI, o el Kirby. Leve, cuando está entre 300 y 200, el índice de oxigenación o de Kirby. Moderado es cuando está entre 100 y 200, y cuando es menor de 100 va a ser severo el cuadro, es decir, está grave el asunto. Eso, junto con los criterios de los cuadrantes, aquí los tienes, cuando está un cuadrante, 2 cuadrantes, los 4 cuadrantes, ¿sí? Y la distensibilidad está menor a 50%, la situación es crítica y el paciente está gravísimo. Le haces la tomografía, le haces el dímero D, ves que ya la ferritina, ves cuál es el problema que tiene el paciente, y entonces empiezas a hacer valoraciones. Esta, por decir algo de Murray, en la que mide ausencia de lesión
lesión ligera, moderada, está hablando desde el punto de vista radiológico, o lesión grave también de PAFI, y le da puntuación. Aquí tienes otra, que es la de Berlín, ¿sí? En la cual toma en cuenta qué grado de daño pulmonar tiene tomográfico, cuál es el origen de ese edema, que si es cardiogénico o no cardiogénico, y otra vez mide el PAFI, si es menor ya habíamos dicho, menor de 100 o entre 200 y 300. Bien, la mortalidad también ya la habíamos revisado. Entre más grave está el paciente y más PIB, pues la situación de mortalidad es mayor. Sí, aquí tiene la mortalidad. Cuando el índice de Kirby es menor de 100, la mortalidad es arriba del 50% a 48 horas. ¿Sí? Aquí lo tienes otra vez, la foto que precisamente es la definición de CIRA, de acuerdo a Berlín 2012. Tuvimos la oportunidad de haber estado en ese congreso en donde dieron las bases de CIRA, pues fue un éxito, porque el CIRA a veces todavía no les quedaba bien claro a muchos médicos, ¿sí? Y luego vino otro consenso de CIRA más adelante, en el cual, pues, prácticamente es lo mismo. Lo único que aquí sí pone mucho énfasis es al origen del edema. Es decir, que un CIRA puede ocasionar falla cardíaca, o la falla cardíaca puede ocasionar un CIRA, aparte del edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿sí? Aquí están las fases que te decía del CIRA. Estas fases son histopatológicas y clínicas. La fase exudativa, la fase proliferativa o inflamatoria temprana, proliferativa o inflamatoria tardía, y la de fibrosis. Esas son las fases. La primera fase, sí, la fase exudativa, el paciente tiene riesgo de desarrollar CIRA, es decir, tiene una agresión y empieza con dificultad respiratoria, con taquipolipnea, le tomas una gasometría, está en alcalosis respiratoria, el paciente todavía no tiene infiltrados pulmonares en alas de mariposa. Sí, en esta fase dura las primeras 48 horas. Por eso el médico general debe de tener conocimiento de CIRA, porque de él va a depender que el paciente le vaya bien y que no se vaya a morir por tener este problema, ¿sí? Entonces, se desarrolla un edema intersticial y alveolar, se parece al edema agudo pulmonar cardiogénico. El líquido de edema se acumula alrededor de los bronquiolos terminales y de los vasos largos. Después, el líquido se acumula en el espacio intersticial adyacente al alveolo. En la fase 2, la exudativa temprana es las primeras 48 horas. Se desarrolla edema intersticial y alveolar, existe ya edema y acumulación en los bronquios terminales y en los vasos. El paciente ahora sí tiene una disnea mucho más importante, empieza a echar espuma por la boca, y después el líquido se acumula en el intersticio adyacente al alveolo. En esta fase temprana inflamatoria de CIRA, hay un marcado aumento de los neutrófilos en el lavado bronquiolo alveolar. Los neutrófilos de la fisiopatología del CIRA liberan sustancias que destruyen y alteran la función del tejido pulmonar, principalmente los neumocitos tipo 1, es decir, sustancias granulares. En los productos del metabolismo de ácido araquidónico, las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, pues dañan la microvasculatura y el paciente hace émbolos, que fue lo que pasó con los pacientes con COVID. O sea que estaban descubriendo el hilo negro. Los pacientes con CIRA siempre hacen eso. Y dale anticoagulantes, porque el CIRA se cura con anticoagulantes, no puedes. Confundían muchos médicos el CIRA, que es la complicación por la influenza. Entonces, y ve cómo hay muchos radicales libres de oxígeno, por eso decían, dale vitamina C, dale esteroides, dale dexametasona, dale el dióxido de cloro, dale precisamente anticoagulantes, dale antihistamínicos, y estaban con una serie de situaciones que querían, pues ahora sí, detener el CIRA, ¿sí? El cuadro clínico de estos pacientes, ¿sí? En la primera y segunda fase, ¿sí? Fíjense cómo son pacientes estables, todavía no necesitan apoyo ventilatorio, pero ya después del séptimo día, el paciente ya empieza ahora sí con falla respiratoria grave.
Y entonces se viene esa fase, que es la tercera fase o fase proliferativa tardía, la fase 3, que es los primeros 5 días. En esta fase, los agregados de las proteínas plasmáticas se condensan y se adhieren a la superficie alveolar formando membrana hialina. Haz de cuenta, se hacen como si se cuajara una gelatina, se hacen cuajarones de proteínas y de líquido. Los tabiques alveolares se engruesan marcadamente y hay formación de microatelectasias. Es cuando empieza a ver las líneas de Fleischner. Gasométricamente, pues hay más consumo de oxígeno y las resistencias vasculares sistémicas se ven disminuidas y ya empiezan radiológicamente las zonas de consolidación. Esta fase proliferativa tardía, después de hasta los 5 días, después de los 5 días se inicia entre el 7º y el 10º día. O sea, la fase exudativa y la proliferativa temprana es la primera semana. Después de la primera semana, es decir, en la segunda semana estamos en proliferativa tardía y se caracteriza ya por fibrosis de la membrana hialina y de los tabiques alveolares. En esta fase exudativa se designa como el SIRPA temprano y en la fase de fibrosis se designa como SIRPA tardía. Es decir, que tú para evitar una complicación de fibrosis por SIRA, el tratamiento debe estar inducido en la primera semana. Es decir, en la primera, que es la exudativa, y en la proliferativa temprana. Y en la tardía ya empieza a haber fibrosis. La fase 4, que es la de fibrosis, pues es después de las primeras 2 semanas, en que va a haber una hipoxemia refractaria. Acuérdate que hipoxemia refractaria es un FiO2 hasta del 100% con PIB y el paciente sigue hipoxémico. Aquí ya va a haber hipercapnia con pH ácido, es decir, una acidosis respiratoria grave. Y aquí ya empieza a haber fibrosis. Y ya empieza a haber falla orgánica múltiple. Aquí tienen las imágenes, mira, están al contrario. La E es la fase temprana, es decir, ve los que no tienen filtrados alveolares. Esta es la fase exudativa, donde empieza a haber hipoxemia refractaria con pocas manifestaciones radiológicas. Esta es la proliferativa, la exudativa o proliferativa temprana antes de los primeros 5 días. Ve como ya hay vidrio de lustrado y algún patrón reticular. En la exudativa tardía, es decir, después de la primera semana, ve como ya hay pulmón blanco, ya hay alas de mariposa. Siguen aumentando las alas de mariposa y después de las primeras 2 semanas ya empieza a haber consolidaciones y fibrosis. Fíjate cómo es la evolución. Es decir, esta es la más grave y este es el inicio de la enfermedad. Muy bien. Ahora, los cambios histológicos van exactamente igual. Fíjate cómo aquí hay edema intersticial y hemorragia, muy poca necrosis en la fase exudativa, que es la primera semana. En esta fase entonces hay una fase de inflamación proinflamatoria. En esta fase exudativa, sí que es entre la 4º y 7º día, hay congestión capilar pulmonar y edema intersticial, el parénquima pulmonar con exudados hemorrágicos y el parénquima colapsado duro. No hay necrosis, solamente de los neumocitos tipo 1. Después viene de esta etapa la alveolitis fibrosante. Todo lo que ves azul ya empieza a haber fibrosis, ¿sí? Esto está promovido por las células mesenquimales en espacio alveolar promovido por la interleucina 1 y el péptido 3 procolágeno. Bien. Después viene, ya me hice bolas, después viene la fase proliferativa, que son los primeros 21 días. En esta ya hay una reacción fibroblástica, una inflamación crónica, hiperplasia de neumocitos tipo 2 y trombosis. En esta etapa, ya prácticamente hay formación de tejido conectivo, hiperplasia de neumocitos tipo 2 y hay metaplasia escamosa. Sí, ya hay una inflamación muy importante y fibrosis. Y ya la fase fibrótica ya después del 21 días, es decir, si el paciente ya tiene 21 días en terapia intensiva, ¿sí? Es decir, ya tiene 3 semanas en terapia y entra en la fase fibrótica.
en donde hay tracción de bronquiectasias, alteraciones vasculares irreversibles, que es hipertrofia y fibrosis. Hasta aquí vamos a hacer una remembranza. Entonces, tenemos que las fases clínicas del SIRA es la exudativa, la proliferativa temprana, proliferativa tardía y la fibrótica. Y ya la convalescencia. Esto es entre las primeras 3 semanas. Y ya vimos los cambios histopatológicos de cada una de ellas. Histopatológicamente nada más se divide en fase proliferativa, en fase exudativa y en fase fibrótica. En la fase fibrótica ya pasó un mes, los pulmones completamente remodelados por tejido colágeno y celular denso. La pleura visceral está engrosada y los tabiques alveolares engrosados. ¿Sí? Esta fibrosis pues va a ocasionar una serie de alteraciones que son irreversibles ya. Aquí los tienes. Desde la inflamación hasta la fibrosis. Hay una remodelación completa del pulmón y pues es un pulmón prácticamente deteriorado, es decir, ya no hay mucho que hacer. Fíjate cómo cualquiera que sea la causa del SIRA, la sepsis con rojo, la aspiración, el casi ahogado o el ácido clorhídrico y el trauma, casi todos van a la mortalidad, todos van arriba después de ¿qué? Del 7º día. ¿Sí? Las primeras 48 horas la mortalidad es menor del 60%, pero conforme van pasando días, ve cómo la mortalidad va aumentando. Casi todos mueren en la primera semana, es lo que te quiere decir esto. En la primera semana de estar en ventilación mecánica. Ya después ya viene la fase fibrótica y los que logran salir van a quedar a ventilación, a oxígeno dependiente toda su vida. Aquí tienes algunas causas de SIRA, ¿sí? Y fíjate cómo la mortalidad, cómo va aumentando en algunas patologías, como es la sepsis, la insuficiencia renal aguda, ¿sí? El paro cardiorrespiratorio, el sangrado exagerado, la trombosis protésicas, es decir, cirugía cardíaca, taponamiento cardíaco, insuficiencia hepática. Bien, aquí nos vamos a quedar. Tratamiento va a ser para la próxima. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Todo bien, doctor, gracias. Todo bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, doctores, pónganse a estudiar SIRA. Es muy importante que esto lo vean, porque este sí es tema de examen. En el examen nacional vienen como 5 preguntas de SIRA. Y más ahora con lo del COVID, que lo vamos a volver a repetir, vamos a hablar ahí del SIRA. Y van a ver cuántos tratamientos tiene COVID precisamente en base a esto. Entonces, los invito, doctores, a que se pongan a estudiar y pues estamos al pendiente. ¿Sale? Entonces nos vemos la próxima semana. El lunes tengo entendido que es festivo. De verdad, mañana y el lunes es festivo. Mañana se lo dieron a los trabajadores ahí en la facultad, fue lo que me dijo el director hoy. Y el lunes es festivo para ustedes también. Entonces, pues pónganse a estudiar en este puente, porque ya se vienen ya las vacaciones de Semana Santa. Entonces, doctores, pues vamos avanzando en nuestro programa. Y nos vemos entonces la próxima semana y empezamos actividades el próximo martes. ¿Sale? Que les vaya muy bien, jóvenes, y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien.